Pero el conocimiento que el apóstol Pablo tenía de las Escrituras y de todo lo que el Señor Jesucristo le reveló, era que él podía decir que para él morir era una ganancia. Fue el Señor que le reveló lo que sería de él cuando él muriera en Cristo. De igual manera se puede decir de nosotros, hermano. Dios nos ha revelado a través de su palabra lo que será la muerte para nosotros. Y yo no diría la muerte, sino la partida de esta tierra. Es la palabra de Dios que nos tiene que explicar sobre la muerte y lo que sucede cuando la persona muere. Si hay algo que alguien enseña sobre la muerte que no haya apoyo en la Escritura, tenemos todo derecho a desecharlo como falsa doctrina. ¿Cuántos son los que alegan haber muerto y vuelto a la vida? Usted lo encuentra en todas partes, en las iglesias. ¿Y cuántos no son los que creen a esas personas y dejan que su experiencia sea lo que forme su concepto sobre la muerte? Yo me morí, estuve en tal parte y vi la puerta cerrada, hermano. Las personas que dicen que murieron y volvieron a la vida, en realidad no han muerto. Algunos de los órganos vitales habrán que cesado de funcionar momentáneamente, pero esa alma no ha pasado a un destino eterno. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios me dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio. Que yo me fui y vine por un túnel y hay gente que fascinado porque vino por el túnel de qué sé yo qué y vi unas luces. Pues cuando ellos hablan de luces blancas, resplandecientes y seres que han visto, que generalmente lo dicen que regresan porque no han terminado su misión, hermano, no le creamos estas cosas. Si queremos saber sobre la muerte, vayamos a la palabra de Dios. Es una sola vez que morimos y después de todo el juicio. Y la Escritura es la guía de Pablo. Cuando alguien nos dice que murió y fue al infierno, ay, la gente llena los estadios porque alguien fue y se murió. Mira, hermano, que se va para el infierno no sale de ahí más nunca. Eso me dice la palabra de Dios. ¿Recuerdan el rico y Lázaro? Señor, mira, pero no escucharon a Moisés, no escucharon lo que predican la palabra de Dios. ¿Cómo te van a escuchar aquí que saliste del infierno? La gente no está en eso. Pero tristemente hasta los evangélicos nos gustan esos espectáculos. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo que la muerte para él era una ganancia? Por la palabra de Dios. Y así debemos ser nosotros, hermano. Es una ganancia lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿en qué sentido era que su muerte sería ganancia? Hay por lo menos 4 áreas en las que la muerte sería una ganancia para Pablo. Y aquí quiero tomar, hermano, la explicación que da un siervo del siglo antepasado llamado Robert Joss acerca de esto. En primer lugar, la muerte sería ganancia para Pablo en cuanto al conocimiento, a su conocimiento. Según lo que dice nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, versículo 3, la vida eterna consiste en conocer a Dios en Cristo Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pregunta para algunos, ¿conoces tú a Jesucristo a quien Dios ha enviado? Él dice, esta es la vida eterna, o lo que es lo mismo, la vida eterna es conocer a Dios por medio de Cristo. Bueno, si la vida eterna es conocer a Dios, entonces quiere decir que nosotros pasaremos la eternidad conociendo más y más al Dios eterno, incomprensible, que nos salvó con este mismo fin. Algo que empieza aquí desde el momento en que Cristo nos salva. Segundo a los Corintios capítulo 4, versículo 6 dice allí la palabra de Dios. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y hay algo en lo que se nos llama crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es constantemente. Era algo que Pablo oraba cuando intercedía por los hermanos que crecieran en el conocimiento, aquí en este tiempo, del Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 17 dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria,
o dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento ¿de quién? De Él, de Dios. Y agrega en Filipenses capítulo 1, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento ¿de quién? De nuestro Señor. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo oraba por esto? ¿Por qué le daba tanta importancia? Porque él sabía que la esencia de la vida eterna que tenemos en Cristo no es la duración de esta vida, la eternidad, sino la calidad de esa vida, conocer a Dios y a Cristo. Sin embargo, aunque el conocimiento que los creyentes tenemos de Dios es real, aquí en la tierra, porque no hay nada perfecto, es imperfecto. De lo que Pablo dice, porque ahora vemos por un espejo oscuramente o veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Conozco a Cristo, estudio, conozco a mi Dios aquí en la tierra, pero cuando estemos allá lo veremos plenamente como Él es. He tenido otra realidad en mente que Pablo le dice a los filipenses, hermanos, si ustedes llegan a enterarse que ha dado la orden para que me ejecuten, no sientan lástima por mí. ¿Por qué? Porque para mí el morir es ganancia, porque voy a conocer mejor a mi Dios y a mi Señor. El conocimiento de mi Señor Jesucristo será más pleno y habrá de aumentar a lo largo de la eternidad. Todo lo que ha llegado a conocer al Señor aquí en este mundo de pecado e imperfección no se pueden comparar con el conocimiento que yo habré de tener de mi Señor Jesucristo en la gloria. Y le voy a decir una cosa, Pablo fue un hombre que fue al tercer cielo. Dice, aún mi conocimiento cuando esté con Él será mucho mejor. Nuestro conocimiento, hermano, y eso debe consolarnos a nosotros. De quien estoy citando estos puntos, Robert Johnson escribió sobre el conocimiento más pleno que tendremos en la gloria y dice lo siguiente, queridos amigos, en aquel entonces tendremos conocimiento a un nivel del que ni podemos imaginarnos ahora. Al experimentar pureza de corazón veremos a Dios, ya no oscuramente como un espejo, sino cara a cara. Nuestros espíritus comprenderán más sobre su excelencia, pero no lenta o indirectamente, o por mera inferencia como ahora, sino por medio de un conocimiento mucho más directo y deleitoso que lo que podemos obtener ahora. Ya no más tendremos que conformarnos con recoger piedrecitas en la orilla del inmenso océano de la verdad, sino que nadaremos en sus aguas con inagotables fuerzas y nos sumergiremos en sus profundidades y podremos probar sus maravillas. Hermano, ¿no es cierto que para los que tienen tal esperanza el morir sería ganancia? Pues fue con esa convicción de que tan pronto la espada traspasara su cuello, el apóstol Pablo empezaría a experimentar un conocimiento de Dios y de Cristo que jamás había podido lograr aquí. A pesar de haber sido trasladado al tercer cielo y haber visto cosas que al hombre no se le permitió repetir. Pablo dice, aún así, para mí el morir es Cristo. Hermano, ¿qué para nosotros el morir? Lo que estamos llegando a la posteridad de la vida, ¿qué será para nosotros el morir? Pastor, no sea tan rudo. No, hermano, estamos en la posteridad de la vida. Eso es una realidad de la cual no podemos escapar. Hay tiempo para vivir y estamos viviendo, y hay tiempo para morir. Entonces la muerte sería ganancia para Pablo en cuanto al conocimiento de Dios. En segundo lugar, la muerte sería ganancia para él en cuanto a su santidad personal. Ya vimos que la esencia de la vida es conocer a Dios. Pero la meta de esta vida es la restauración de la imagen de Dios en el hombre por medio de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció también lo predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él.
Y en Efesios capítulo 4, versículo 24, os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Al igual que en todo verdadero creyente, cuando Pablo se convirtió, el Espíritu Santo quebrantó el dominio del pecado que tenía en su corazón. Y entonces comenzó lo que conocemos nosotros como una santificación progresiva, de lo cual nosotros debemos procurar todo el tiempo. Pero Pablo también conocía por experiencia aquello de lo que él mismo escribió: el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen el uno a otro. Y en Romanos capítulo 7 Pablo nos confiesa claramente su lucha contra su pecado remanente, al punto de que algunos comentaristas han llegado a decir que eso era antes de convertirse. Pablo sabía lo que era luchar contra el pecado, hermano. A veces nosotros nos sentimos derrotados porque, oye, me está venciendo. El apóstol Pablo sabía lo que era luchar con el pecado. Ese pecado remanente que muchas veces está en nuestras vidas y no nos quiere dejar descansar. Pero Pablo sabía también que una vez él partiera de este mundo y fuera de la presencia del Señor, o sea, y fuera a la presencia del Señor, todo pecado le sería quitado para siempre. Seremos semejantes a él, dice el apóstol Juan. Y en Hebreos capítulo 12:33 se nos abre una ventana y se nos deja mirar al cielo. Y escuchen cómo se nos habla de las almas de los creyentes que hoy se encuentran con el Señor. Los espíritus de los justos hechos ya perfectos, dice la palabra de Dios. Seremos perfectos en la presencia de Dios, hermano. Esta es la condición de todo alma cuyos pecados han sido perdonados. Y al encontrarse ante la presencia del Señor en el cielo, somos hechos perfectos. Y el mismo poder que quebrantó en ellos el poder del pecado aquí en la tierra, es el mismo que lo conformará a la semejanza de Cristo. Por eso ellos ya no experimentarán el dolor que causa tener que arrepentirse de sus pecados cometidos contra el Señor diariamente, porque allá no habrá pecado. No más vergüenza de acercarse al Señor por pecado cometido otra vez. No más de esa indisposición de corazón cuando deseaban acercarse al Señor. No más tentaciones a la fornicación y al adulterio. No más ira carnal, no más celo, no más lascivia, no envidia, no descontento, o sea, no más queja. Y al pensar en todo esto, llevó al apóstol Pablo a decir: para mí el vivir, el morir es ganancia. Porque ninguna de estas cosas estarán en nuestras vidas. Esas cosas que vivimos luchando diariamente con ellas van a desaparecer, hermano. Entonces, hermano, la muerte sería ganancia para Pablo en cuanto al conocimiento. En segundo lugar, la muerte sería ganancia para Pablo en cuanto a su santidad personal. En tercer lugar, la muerte sería ganancia para él en cuanto a su compañía. Pablo era un hombre, como nos demuestran sus cartas, que amaba al pueblo de Dios. Siempre me ha asombrado la manera en que Pablo se dedicaba a orar por cada uno de sus hermanos de una manera personal, en diversos lugares, pero también por las iglesias. Es un modelo para nosotros orar, hermano. ¿Qué corazón tenía ese hombre? Él amaba a todo aquel que amaba a Cristo, y al que no amaba a Cristo oraba por ello también. Pablo, que siempre deseaba poder volver a ver a aquellos hermanos, lo que escribía su espíritu, el pensamiento de estar para siempre con sus hermanos, redimidos en el cielo, le llevaba también a Pablo a decir: y morir es ganancia. Él sabía que cuando muriera iba a estar con Moisés, con Elías, con David, con Jonatán, con Ana, con Abigail y todos los demás santos del Antiguo Testamento. Él tendría comunión perfecta con todos estos santos que han partido. Y tendría comunión perfecta con Esteban, que él apoyó que fuera asesinado. Y allí estaría Pablo diciendo: ¿y qué cosa? Ya esas cosas pasaron. Si aquel hermano me ha hecho mal, si aquel hermano me ha hablado de mí, por la vida pecaminosa que vivimos, en el cielo no nos acordaremos de nada de eso. Pero sobre todas las demás, hay aquí la razón de por qué el morir es ganancia para Pablo y para todo verdadero creyente. La muerte sería ganancia para él en cuanto a su comunión con Cristo.
Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 23. Y en una reunión con unos misioneros que estuvieron aquí, que vienen a hablar a la capacitación pastoral en julio, de plantar iglesia. Me decían ellos que plantando iglesia en México se reunía con algunos pastores y decían, ¿y por qué usted cita tanto la Biblia? Así están las cosas en las iglesias. En una reunión de pastores, ¿y por qué usted? Hermano, tenemos que citar la palabra de Dios para apoyar lo que decimos acerca de Él. El día que dejemos de hacer esto, hermano, ya no hay iglesia, hay un club social. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 23, en cuanto a su comunión con Cristo. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cualquiera que hubiera escuchado a Pablo decir esto, muy bien pudo haber dicho, no entiendo a Pablo. ¿Acaso tú no estás con Cristo ahora? Cuando tú dices que para ti es vivir escrito y por lo que leemos en otra epístola es obvio que lo que tú quieres decir es que para ti vivir significa vivir en comunión con Cristo. Sin embargo, tú dices que morir estar con Cristo es muchísimo mejor. Pablo nos diría, es verdad. Yo estoy con Cristo y Él está conmigo aquí en la tierra. Y Él vive en mí. Pero hay otro sentido en el que yo estoy con Él y no está conmigo. Y es después de morir que podré experimentar su comunión como jamás podrá ser posible en este mundo. Estaremos delante del trono de su majestad, de la gloria de Cristo, andando con Él. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Por eso para mí morir es ganancia. Porque ¿acaso hay en este mundo una ganancia más gloriosa que uno irse para estar en la presencia de Cristo en los cielos? ¿Hay algo más importante? Ay, pastor, yo quiero, mire, pasar. Pablo definitivamente no creía que cuando uno muere cesa de existir, como creen algunos que se dicen ser cristianos aún, sino lo contrario. De otra manera, ¿qué ganancias representaría para él saber que cuando muriera dejaría de existir? No, él sabía que morir equivalía a estar con Cristo. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo al ladrón en la cruz? Hoy estará conmigo en el paraíso. Cuando Él murió y su espíritu humano fue a estar con aquel a quien Él le dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y el alma de aquel recién convertido fue a estar con Cristo, era en la gloria misma. Y cuando partamos, hermano, en un presente eterno, estaremos con Cristo. Hoy y para siempre estaremos con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, preferimos más bien estar ausente en el cuerpo y habitar con el Señor. Pues por Pablo ser un hombre para él, que la vida era la fe en Cristo, amor por Cristo, servicio a Cristo y comunión con Cristo, el morir era ganancia. Bien, hermano, hemos visto dos de las preguntas. ¿Cómo sabía Pablo que para él morir era ganancia? Por la revelación divina. ¿En qué sentido era que su muerte sería ganancia? En primer lugar, la muerte sería ganancia para Pablo en cuanto al conocimiento más de Dios. En segundo lugar, la muerte sería ganancia para él en cuanto a su santidad personal. En tercer lugar, la muerte sería ganancia para él en cuanto a su compañía. Estaríamos con cantamos al estar con los hermanos, el último himno que cantamos. Vamos a estar con los santos en los cielos. Y en cuarto lugar, la muerte sería ganancia para él en cuanto a su comunión con Cristo. Por último, y concluyendo, ¿en qué basaba Pablo esta seguridad que tenía de que la muerte sería ganancia para él? Si Pablo mismo fue el que escribió, la paga del pecado es muerte, ¿cómo podía estar seguro de que para él la muerte no iba a resultar en una eterna condenación? ¿No nos recuerda la muerte del hecho de que estamos bajo la maldición de la ley que hemos quebrantado? Que tú has quebrantado y que nosotros hemos quebrantado. ¿De dónde sacó Pablo esta idea de que la muerte no sería algo trágico para él? La muerte no es, como algunos dicen, algo natural a lo que todos deberíamos acostumbrarnos, hermano.
No, la muerte es algo que Dios introdujo a modo de castigo y no es algo natural. Nuestro mismo ser resiste a la muerte. La muerte es una intrusa. Dios creó al hombre seres vivientes, no seres murientes. La muerte vino por causa del pecado. Y si es así, ¿cómo pudo Pablo decir que la muerte era ganancia para él? Porque Pablo entendía que el Señor Jesucristo, lo que hizo el Señor Jesucristo con la muerte. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Pablo entendía que Cristo, por medio de su obra, le ha quitado a la muerte su poder y el imperio y su horror con lo que es la paga del pecado. No tiene dominio sobre nosotros. Por eso él pudo escribir en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 lo siguiente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Mira, hermano, eso fue una palabra, eso fue una adoración que el apóstol Pablo, una doxología que el apóstol Pablo hace con esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Venció la muerte en la cruz, hermano. Para el creyente la muerte no es la paga del pecado. Cristo ya murió por él. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, al diablo. Cristo venció. Y aunque partimos de esta tierra, no morimos. Pablo sabía que la muerte sería un ujier, un maestro que lo llevaría a la presencia del Señor Jesucristo, como alguien lo expresó. La muerte es el arco oscuro por el que tenemos que pasar para llegar a la presencia inmediata de nuestro Salvador. Fue la confianza de Pablo en la obra de Cristo que lo llevó a decir, para mí el morir es ganancia. ¿Confiamos así nosotros, hermano? Es una ganancia para nosotros. No estoy diciendo que no vaya al médico ahora y que se vaya a suicidar, porque eso, ¿verdad? Entonces hemos visto, hermano, ¿cómo sabía Pablo que para él morir la ganancia en primer lugar? ¿En qué sentido era que su muerte sería ganancia? En tercer lugar, ¿en qué basaba Pablo esta seguridad que tenía de que la muerte sería ganancia para él? Bueno, pastor, ¿y qué podemos aprender de todo esto? Poder decir como el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Ahí se basa toda esta enseñanza. No te atrevas a pensar que esta pregunta no tiene que ver contigo, porque tú muy bien sabes que va a morir. Yo también. Por más que queramos disfrazar el término muerte, haciendo uso de eufemismo, diciendo fulano falleció, doña tal se nos fue, don fulano ya no está con nosotros, su cuerpo está muerto, pero él está bien. No, hermano. Por más que tratemos de olvidar la realidad de la muerte, disfrazando la palabra muerte, jamás podremos escapar de tal realidad y de esa inevitable experiencia. No, bueno, si Cristo viene, ¿verdad? Y nos lleva, ya no habrá problema. Pero Dios no quiere que nos olvidemos que vamos a morir. Por eso en la Biblia se nos disfraza, no se disfraza la muerte. Cuando el Señor fue donde Lázaro, él sabía que murió. Sus entrañas conmovieron. Y la hermana le dijeron, Señor, ya hiede. Porque el muerto y la rima los 3 días hieden. Por eso, mi amigo que nos visita y mi amigo que nos visita, ante la realidad que vamos a morir y tu alma va a pasar a una eternidad, ¿puedes decir con toda confianza que esa experiencia para ti sería ganancia? Te lo digo en tu corazón esta mañana.
¿Puedes decir tú que esa experiencia sería ganancia? Pastor, termine el sermón, ya que me está haciendo sentir muy incómodo con este tema. Hay temas que son incómodos, hermano. Pastor, tú no sabes la brea que me da no pensar que voy a morir. Ahora usted me vuelve a recordarlo. Yo no pienso en eso, pastor. Déjese de esa cosa. Por eso las iglesias en el día de hoy se han vuelto light, porque no hablan de estas cosas. ¿Sabe qué me gusta más? Sentarme a ver los juegos de Grandes Ligas ahora que están muy buenos. A chatear con mis amigos. Cosas que lo hacen a veces hasta aquí en la iglesia. Me interesa ver los Grammy, a ver quién de estos perversos ganó un premio. Me gustaría más ir al cine y por 2 horas completas meterme en un mundo irreal que me hace sentir tan bien. Que quisiera que nunca acabe. Prefiero bombardear mi mente con música y tristemente hoy se está bombardeando la mente con música tóxica que están apareciendo por ahí, que es un desastre, aún en las iglesias con los hermanos de la iglesia. Cualquier cosa, pastor, que me haga olvidar que voy a morir y que yo no estoy bien con Dios. Mi amigo, la muerte no se aparta cuando tú dejas de pensar en ella, ella está ahí. Amiga, la muerte no se aparta cuando tú dejas de pensar, está ahí. Y la muerte no se va a ir si tú la ignoras, va a estar ahí. El Señor dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí. Con la muerte y sus eternas consecuencias, no se trata de maquillándola como otros hombres, sino mirándola cara a cara, pero a la vez mirando a Cristo por fe. De cierto digo, que el que cree mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado, dice Juan 5:24, de muerte a vida. Y hoy queremos eso para ti. Dios quiere eso para ti. Él murió por pecadores como tú y como yo para quitar el aguijón venenoso de la muerte. Él fue hecho maldición para que todo el que en él cree no se pierda bajo eterna condenación, sino que reciba el perdón de sus pecados y vida eterna. Confía en Él, dice en Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿En quién tú vas a morir? Ahora bien, si después de oír todo esto tú persistes en seguir viviendo indiferente a Dios y a su Hijo, que Él envió para la salvación de pecadores, te voy a decir que será la muerte para ti. Pérdida. Total. Para todo creyente, para el apóstol Pablo será ganancia. Para ti pérdida. ¿Por qué? Porque pasará una eternidad donde Dios te dé la oportunidad para que no pasara y tú quisiste pasar. No, pastor, pues yo voy a la iglesia y yo digo que soy cristiano. Si es así, te está engañando, será peor para ti. Cuando muera sin Cristo, vivirá eternamente sin Él. Pese a la luz que se te dio en la iglesia. No quieras hacer creer que eres cristiano, viviendo tu vida como tú quieres. Viviendo la vida de Cristo. ¿Para qué? Para mí el vivir de Cristo. Y si muero es ganancia. Tú solamente podrás hablar con la confianza que Pablo en este pasaje si para ti el vivir de Cristo. De otra manera, ¿qué valentía va a haber ante la realidad de la muerte? Por eso dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere tu muerte eterna. Dios quiere darte salvación. Y hoy es el día de la salvación. A ti que estás presente sin Cristo y que me está viendo a lo mejor por estos canales que estamos transmitiendo, hoy es el día de la salvación.
para que vengan a tu vida tiempo de refrigerio y más aún vida eterna y comunión con Cristo. Que Dios te bendiga y te ayude a pensar que una vida sin Cristo es una eternidad fuera de Él. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tus misericordias. Son nuevas cada mañana porque tú hablas nuestras vidas para que nosotros vivamos conforme a tus propósitos y no tengamos temor, Señor. Es verdad, Padre, que de una u otra manera la muerte crea cierto terror en nosotros. Sin embargo, confiamos en Cristo que estaremos con Él. Así que te pedimos, Señor, por aquellos y aquellas que están sin Cristo en esta mañana, que reconozcan su pecado y vengan a los pies de Cristo, para que vengan a su vida tiempo de refrigerio y más aún vida eterna, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.